Ya no eres una niña, eres toda una mujer. Ya no tienes 15 años, ahora tienes 16. Hola amigos, bienvenidos a este su programa, La letra pequeña de la Biblia. Hoy vamos a hablar de los hermosos 15 años y los dulces 16. Esta costumbre nació en la época medieval, una época muy difícil, en los países bálticos. Eh, Se escogían a las niñas que tenían su primer periodo menstrual y se les hacía una fiesta para buscarle marido a las niñas. Parece algo duro, ¿no? Pero era algo práctico. En esa época no había mucha fuente de empleo, ni para los hombres ni para las mujeres, y era una época muy difícil. Así, cuando prácticamente ofrecían a sus hijas, ellos recibían una dote por las muchachas. Y así aliviaban las cargas, un hogar más y comida para las personas que quedaban en el hogar. Pero a medida que el tiempo fue pasando, el mundo se fue industrializando y esas costumbres en Europa fueron menguando y, y ya había más oportunidades para las mujeres en el campo de trabajo y los hombres ya podían sostener su hogar sin necesidad de vender sus hijas. Pero era algo muy práctico. Ahora, en Latinoamérica, esto llegó por los europeos. A nosotros los latinoamericanos nos llegó por medio de España y a los americanos, o sea, norteamericanos, los estadounidenses, le llegó por Inglaterra. La primera en celebrar los 15 años en Inglaterra fue la reina Isabel I. Yo creo que estaba buscando marido, pero no se casó. Bueno, ahora, ¿qué pasa aquí en Latinoamérica? Si fue más tarde, esa costumbre se mantuvo hasta los 70, 80 años, de los 70 al 80 de nuestra era, de nuestra época, 1970, 1980, se hacían los 15 años y era para buscarle un marido a la joven que acababa de cumplir 15 años. Y le digo que eso no lo leí en ningún libro, sino que eso yo lo viví, lo vi. Ahora, ¿qué sucede ahora? Que antes en la antigüedad era muy práctica las cosas. Se hacían los 15 años, se hacían la fiesta, se buscaba marido a la muchacha. Los jóvenes, cuando no tenían plata, se robaban a las muchachas. Los padres se ponían bravos, pero a la hora la verdad lo venían aceptando. Era una boca menos y un hogar más. Bueno, esta práctica se llevó mucho tiempo y a la hora de la verdad era práctica y era muy buena. Y no había restricción de edad. A algunas mujeres le fue mal en el matrimonio. Y entonces esas mujeres empezaron a renegar y a decir que sus hijas no les iban a servir a ningún, ya saben, y que iban a ser profesionales. Y eso también está bien. Eso es decisión de cada quien. A las mujeres antes se les preparaban para formar un hogar. Ahora se les prepara para que sean profesionales. Parece bueno, pero a la hora de la verdad fue un error. Antes en los gobiernos no había restricciones de edad para formar un hogar y ahora sí los gobiernos colocaron mínimo 18 años empezar a formar un hogar. Y a los 16 o 17 con permiso de los padres. Pero eso trajo un vacío también y trajo problemas. Veamos cuál fue el problema que trajo esa restricción de edad. La actividad sexual del ser humano comienza en las jóvenes, desde muy jóvenes. Entonces, 13, 14, ya las muchachitas están teniendo relaciones sexuales. Y lamentablemente, hay muchas muchachitas que están con uno, están con otro y están. Entonces, ahí lo que han hecho es que se ha fomentado
el sexo de una manera terrible. Y no solamente terrible, sino que las consecuencias son graves. Embarazo sin padres responsables y, o sea, una promiscuidad sexual y de remate las enfermedades venéreas, las enfermedades de transmisión sexual. Y eso es un problema grave. Entonces, antes eso no existía porque ya, antes de que ocurriera eso, ya le estaban buscando marido a las muchachitas para que formaran un hogar. Y no había mucha promiscuidad tampoco. No había promiscuidad. Era muy escasa si la había, porque no vamos a decir que todo era perfecto. Ahora, la razón por la cual las mujeres, como les digo, le fue mal, entonces digo, mis hijas no, no le van a servir a ningún hombre, van a ser profesionales, es muy bueno. Y sí, lo lograron. Hay muchas mujeres empoderadas profesionales, pero tienen un problema. Muchas mujeres empoderadas profesionales sin marido, entonces se acuesta con uno, se acuesta con el otro y no tienen un hogar, porque no fueron formadas para hacer un hogar, sino para ser profesionales. O hay muchas mujeres empoderadas, profesionales, con hijos y solas. Ese es otro problema. Entonces, el hombre, en vez de ser práctico y arreglar los problemas, lo que hace es crear más problemas. Entonces, estigmatizan a la gente. Si un hombre se acuesta con una menor, le dicen pedófilo. Lo señalan, lo critican. Bueno, allá cada quien con su gusto. Pero lo libran de toda responsabilidad. Y ese es un problema. Vamos a poner un ejemplo. Un hombre se acuesta con una joven menor de edad. Y este hombre lo agarran, lo meten preso, le meten 3, 4 años de cárcel por acostarse con la joven. ¿Y cómo queda la joven? ¿Cómo queda la familia de la joven? ¿Qué solución hay para ellos? Al hombre le solucionaron la vida. Lo tienen en la cárcel, no paga arriendo, no paga agua, no paga luz y lo alimentan. Él está solucionado. En cambio, en la Biblia es diferente. Todas las leyes que hay en este mundo salieron de la Biblia y ahora dicen que la Biblia es horrible, es arcaica, las leyes no sirven, cuando las leyes bíblicas son más prácticas y solucionan problemas. Vamos a ver ese caso que acabo de comentar. Vamos a leer Deuteronomio 22, cómo, si se aplicaran las leyes bíblicas, cómo harían este caso. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuera desposada y la tomara y se acostara con ella y fuera descubierto, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata. Y ella será su mujer por cuanto la humilló, y no podrá despedirla en todos sus días. Práctico, sabio. ¿Qué hacemos metiendo al hombre en la cárcel? La muchachita se quedó sin el chivo ni el mecate. ¿Ah? Práctico. No, usted se casa con ella e indemniza a su padre por haber tomado a la mujer, haber hecho una relación sexual con una joven, sin consentimiento y sin permiso. Pero no, métanlo en la cárcel. Y a la muchacha y al papá y eso. Y si queda preñada, el tipo no se hace responsable de su hijo. ¿Ah? Entonces, no son prácticas una cosa diferente es
Una cosa diferente es cuando hay violencia. Es diferente. Vamos a ver el caso. 22, verso 25. Mas si un hombre hallara en el campo a una joven desposada, o sea, que está casada, vamos a poner, así no sea desposada, que sea soltera, y la hallare en el campo, la joven desposada, y la forzare. Cuando dice forzar, o sea, es a la fuerza. Aquel hombre que se acostó con ella, morirá solamente el hombre que se acuesta con ella. El hombre debe morir. ¿Por qué un hombre que fuerza y viola, golpea a una mujer, lo meten preso? ¿Para qué? Eso no sirve. Yo estoy en contra de las prisiones. Eso no debe existir. Porque eso es lo que es un nido de ratas, de gente que tiene malas costumbres. No es bueno. Las cárceles no deben ser buenas, pero debe haber una buena justicia, sí. Debe haber un juicio, sí. Siempre en todo acto de esto debe haber un juicio y debe haber un juez. Pero las leyes deben aplicarse de acuerdo a la Biblia. Ahora, aquí habla también del adulterio. Antes, en la época de los 40, 50, se penalizaba el adulterio en algunos países. La gente iba presa. Pero aquí en la Biblia no habla de ser preso. Aquí habla de matar al adúltero y a la adúltera. Para que esas costumbres sean erradicadas totalmente de la humanidad. Así la gente agarra, no, yo no hago eso porque me pueden matar o puedo morir. Entonces, mire, hay tanta ignorancia en cuanto a la ley de la Biblia. Es que yo a ese hombre no lo soporto, yo a esa mujer no la soporto. Entonces van y le pegan cacho. No, hombre, porque no hace una cosa mejor. El divorcio. La Biblia aprueba el divorcio. La gente boba piensa que porque una iglesia dice que hasta que la muerte los separe hasta la muerte. No, señor. La Biblia aprueba el divorcio. Lo que pasa es que no leen la Biblia. Ahí está en la ley. Aprueba el divorcio. Lo único que no se puede aprobar el divorcio, como dice aquí, es cuando viola a la muchacha. Cuando viola no, cuando la toma sin permiso de su padre. Porque ahí no hay violación, si hay mutuo consentimiento. Pero a escondidas, cuando lo hace a escondidas, no puede abandonar a la mujer. Pero si lo hace con permiso del padre, puede divorciarse. ¿Por qué no aplicamos leyes bíblicas en vez de estar colocando todas esas leyes humanas que lo que han hecho es acarrear problemas en la humanidad? La Biblia son leyes buenas, justas y perfectas y prácticas. Ahora, nadie le está pidiendo a la mujer que no trabaje, porque hay mujeres que trabajan y son madres y son esposas y lo hacen bien. Esa es la mujer virtuosa, la que nos habla en Proverbios. En Proverbios, en el libro de Proverbios nos hablan de la mujer virtuosa. Se los dejo de tarea para que lo lean. Entonces, en el mundo hay mucha hipocresía. Yahweh los bendiga.